La colonia agrícola oriental, ubicada al oriente de la Ciudad de México, compone una de las colonias de la alcaldía Iztacalco. Es célebre en la Ciudad de México por tener varios lugares interesantes por visitar. La colonia cuenta con mucho tiempo en la Ciudad de México y desde sus principios ha sido importante para la capital del país. En la época antigua, la colonia se ubicaba sobre el lago de Texcoco, agua que a diferencia del lago de Xochimilco o de Chalco era de gran salobre, es decir, era agua con mucha sal, por lo que al pasar el tiempo se comenzó a explotar estas aguas para adquirir la sal de ella. Por ello se le dio el nombre de Casa de la Sal. Tras haberse secado el lago, comenzaron a presentarse pequeñas casas de madera, donde la gente de clase baja se establecía. Aquí la gente vivía de la agricultura y la ganadería, puesto que se formaron pequeños ríos, lagos y canales de agua que ayudaban a la población que habitaba en esas zonas. Mucha gente todavía venía a pastorear a sus a sus vaquitas, a sus borreguitos. Mucha gente todavía tenía pollitos. Había establos, no era así como muy común, voy a la tienda y compro un litro de leche. Fue en los años 30 cuando el presidente Lázaro Cárdenas del Río repartió tierras a la gente e impulsó su reforma agraria en la colonia, ya que esta era muy factible para la producción agrícola. En esta se encontraron varios ríos y canales que después fueron inmortalizados con nombres en las calles de la misma delegación. Se llamaba Canal de San Juan porque era un canal, como lo son Canal del Río de Churubusco, Canal de San Juan, Río Frío, Río Mayo, entre otros. También, a finales de los años 30, se le reconoció oficialmente como la Colonia Agrícola Oriental. El término se le dio gracias a su producción agrícola, que en mayor parte era de maíz y trigo, la cual era proporcionada a la capital durante esos años, y oriental se debe a que se encuentra al oriente con respecto al centro de Iztacalco. La colonia fue principalmente habitada por gente de clase baja y gente que venía de todas partes en busca de oportunidades. Esto ocurrió cuando la colonia había muy poca gente, las calles no estaban pavimentadas, carecía de servicios, las casas incluso poseían techos de cartón. La mayoría las mamás de ese tiempo que trabajaban de lavanderas, trabajaban de sirvientas, que ahora son trabajadoras del hogar, en ese tiempo eran sirvientas, o planchaban ajeno, y en su mayoría los proveedores, que eran los papás o los jefes de familia, no había mucha gente con carreras. En su mayoría pues eran obreros, eran albañiles, eran vendedores, eran cargadores, pero no de aquí de la central de abastos, porque esta central de abastos no existía. Ellos eran cargadores, pero iban a trabajar hasta el mercado de Sonora o de la Merced. Al paso de los años ayudó a la producción agrícola y ganadera de la capital, apoyando a la economía, lo cual le sirvió mucho al país, con lo cual el Estado compensó en los años 50 con servicios básicos como luz, agua, drenaje, teléfono, transporte, que antes no se poseía. También en contraesquina de donde estaba el establo, había un centro de ayuda comunitario, muy chiquito, era como una casa. Ahí regalaban desayunos del gobierno. ¿Del gobierno? Del gobierno. ¿En qué año era? Era del PRI. ¿Del PRI? Estoy hablando como de 75 más o menos, de 1975. Entonces la mayoría de la gente pues éramos muy pobres, vivíamos en vecindades, había poca educación. Entonces en ese centro de ayuda, que era del PRI, por cierto que ya gobernaba el PRI, nos daban los desayunos que a los niños, los que ahora dan en el kinder o la primaria. Aunque haya sido una colonia no muy grande, siempre se caracterizó por la gente trabajadora y solidaria que habitaba ahí, gente de clase humilde que llenó la colonia con todo el proletariado que vivía en ella. Sí, venían
vivíamos en vecindades, entonces estos terrenos de aquí, los que en ese tiempo eran lotes baldíos, empezaron a llegar gentes de provincia. Ya en los años 60 comenzó una gran urbanización de la colonia, gracias al proceso de expansión del Distrito Federal, ya que en el gobierno de Adolfo López Mateos se propició el mayor apogeo de construcción y edificación en la colonia, ya que en su mandato mandó a que se comenzaran a pavimentar las calles y que se construyeran escuelas como preescolares, primarias y secundarias en apoyo a la gente que vive en ese sitio. Empezaron a limpiar lo que es desoncle para asfaltarla y meter el camión. De hecho, el primer transporte que tuvimos aquí en Tezontle estaba ahí en la calle 31 y Tezontle. Antes se llamaba la calle 31, ahí en Leyes de Reforma. Durante esos mismos años se comenzó a poblar de forma rápida la colonia, lo que propició a que en ese tiempo se construyeran lugares que eran indispensables para la gente. De estas edificaciones, las que más destacan son la iglesia de San Isidro Labrador, la iglesia de los Sagrados Corazones y el centro de salud Dr. Manuel Pesquera. Y el más importante fue el cambio de nombre de una de las calles más grandes, de ahí la Avenida Oriente 241 a Avenida Javier Rojo Gómez, en honor al ex jefe de departamento del Distrito Federal. Posteriormente, en esos años se comenzó a transformar en una zona comercial. La gente ya no tenía que dirigirse al centro de la capital para comprar sus productos necesarios, ya que la gente que vivía en la colonia comenzó a generar lo que hoy es una zona de bastante comercio. El 4 de septiembre de 1969, el presidente Gustavo Díaz Ordaz inauguró uno de los lugares más importantes de la colonia, el Deportivo Leandro Valle, uno de los recintos deportivos más emblemáticos de Iztacalco, donde llegó a entrenar la selección holandesa de fútbol y donde grandes jugadores se iniciaron. Hace muchos años, cuando empezaba la colonia, había un equipo profesional que entrenaba en ese centro deportivo. El equipo se llamaba Atlético Español y había jugadores pues de mucho renombre de primera división. Entre ellos estaba, en aquel tiempo, estaba el jugador que era uno de ellos, el hermano de Hugo Sánchez. Posteriormente cambió a Necaxa y ya en esa temporada ya venían muchos jugadores que venían del equipo América, como uno de ellos era un campeón goleador que se llamaba Norberto Outes. Ahí también había un jugador que fue portero, que era un poco moreno, que es muy conocido, que se llamaba Adrián Sánchez, que jugó en la selección nacional. Ese centro deportivo albergó el equipo muchos años. También albergó, hace mucho tiempo, había unas competencias internacionales que se llamaba la Universiada. Nacho Ambriz pues también ahí surgió en ese equipo del Necaxa. Muchos jugadores que realmente estuvieron en primera división, como él, Nacho Ambriz, Alberto García Aspe, Juan Hernández, Cuauhtémoc Blanco llegó a estar ahí. Llegó a estar pues Carlos Eloy Peruzzi anteriormente, cuando era Atlético Español.
que ahora recuerdo. Había un portero también que se llamaba Nicolás Navarro, que llegó a estar, creo, en la selección. Pues, tuvimos en aquel tiempo la fortuna de que nos quedaba cerca a los entrenamientos de ese equipo de primera división. En aquel tiempo, pues José Ramón Fernández, que ahora fue mucho tiempo comentarista de deportes de Televisión Azteca, en aquel tiempo empezaba y Televisión Azteca se llamaba Imevisión, y entonces él venía aquí a hacer sus entrevistas cuando empezaba. La colonia tomó tal importancia que para el año de 1985 esa colonia de terrenos baldíos y de agricultura y ganadería se habían terminado y comenzaba a llenar de casas cada espacio de la colonia. Se volvió una colonia de gran demanda para la población, ya que ésta poseía de la mayoría de los servicios y por su cercanía al centro de la capital. La colonia fue de suma importancia, que para el año de 1991 se le colocó una estación de metro, la cual está sobre la calzada Ignacio Zaragoza, donde su símbolo es una hoja de trigo en honor a las siembras que yacían ahí. Hoy en día, la colonia cuenta con un aproximado de 105,000 habitantes en la zona, conformando así la colonia más poblada de México y una de las más pobladas en América Latina. Su territorio consta de un área de 4.703 metros cuadrados y un perímetro de 8.593 metros lineales, ocupando el 20.17% de la superficie de la delegación Iztacalco. Se encuentra limitada por la calzada Ignacio Zaragoza, al norte con la colonia agrícola Pantitlán, al oriente por el anillo periférico con la colonia Tepalcates. Al sur se delimita de la colonia Guerra de Reforma por medio de la calle Canal de Tezontle y la colonia Real del Moral por medio de avenida Río Frío. Al poniente por medio de río Canal de Churubusco se conecta con la ciudad deportiva de Magdalena Mixhuca. También se encuentran colonias vecinas como lo son El Rodeo, Ramos Millán, Puebla, Ejército Constitucionalista, Leyes de Reforma y municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México. En la colonia también hay lugares emblemáticos como lo son las famosas Tortas Urdose, el Salón de Fiestas Maritel, el Faro Cultural y Recreativo de Iztacalco y el Centro Social, además de poseer de muchos espacios deportivos. Entre sus costumbres que más destacan se encuentran el Día de Muertos, donde cada año, el día 2 de noviembre, sale la gente de la colonia o de otras partes a la calle Sur 16 a pedir dulces y a mostrar los mejores trajes y los más aterradores. Entre la gente que habitaba la colonia se encontraban el mexicano Carlos Mercenario, quien fue el medallista olímpico de Barcelona 1992 en la categoría de marcha atlética. Además, Cristóbal Rosas, quien fue el exentrenador del histórico boxeador mexicano Julio César Chávez. Raúl Servín, ex seleccionado nacional mexicano que participó en la Copa del Mundo México 86 y que pertenecía al Club de Pumas. Además, frente a lo que hoy es el CCH Oriente, se alojaba el exboxeador Juan Manuel Márquez, quien habitualmente visitaba la iglesia de los Sagrados Corazones, que se encontraba a un par de calles.